No se lo digas a nadie por Jaime Bali, narrado y analizado por Voces Literarias. Primera parte. El esclavo. Todo comienza con una doble vida. El protagonista, Joaquín, es un joven limeño de clase alta que vive atrapado entre las apariencias y el deseo. Por fuera, es lo que se espera de él, buen hijo, estudiante, católico, varón. Por dentro, es un adolescente en conflicto, lleno de dudas, de miedo, y de un secreto que lo consume. En su mundo, ser diferente es peligroso. Amar lo que no se puede nombrar es un delito social. Y esa tensión lo lleva a vivir como un esclavo de su silencio. Los primeros que lo marcan son sus compañeros del colegio. Él nunca se siente uno de ellos. Su forma de hablar, de moverse, de mirar, lo delata. Y ellos lo notan. Las burlas empiezan temprano, disfrazadas de bromas. Pronto se vuelven empujones, insultos, golpes. Uno de los más crueles es Diego, un compañero que disfruta rebajarlo frente a todos. En una escena hiriente, le grita frente a otros. ¿Qué pasa, cabrito, otra vez mirando a los patas en el vestuario? Joaquín guarda silencio, se traga la rabia, el miedo y la vergüenza. Aprende a no responder. A desaparecer. A callar para sobrevivir. Y entonces está su familia. Su madre, distante, preocupada por las apariencias. Cuando lo ve retraído, no pregunta por su dolor. Solo le exige que sonría, que no haga escándalos. Pero es su padre quien lo marca con mayor violencia emocional. Un hombre poderoso, tradicional, homofóbico, que encarna lo que Joaquín nunca podrá ser. En casa, cada gesto femenino es corregido. Cada silencio, sospechado. Y su padre lanza frases que lo hieren profundamente, como si marcara su destino con fuego. En esta familia no hay maricones, ¿me oyes? Prefiero un hijo muerto. Con esas palabras, le borra el derecho a existir como es. Lo obliga a vivir oculto, culpable, doblegado. La única tregua llega en los encuentros secretos, en los márgenes. Allí aparece Pablo, un joven con el que Joaquín tiene una relación furtiva. Pablo representa lo que él desea, placer, afecto, libertad. Aunque breve, ese vínculo le muestra por primera vez que no está solo, que su deseo no es una enfermedad. Con Pablo, Joaquín se siente visto. Deseado. Pero también más vulnerable. Después de estar juntos, la culpa lo devora. Sale a la calle sintiéndose sucio, mirando por encima del hombro, esperando el castigo. Después del sexo, venía el castigo. No afuera. Adentro. En la cabeza. En el alma. También aparece Gabriela, una amiga que intuye su dolor pero no sabe cómo nombrarlo. Ella es el primer personaje que no lo juzga, que lo escucha sin exigirle explicaciones. En un momento clave, ella le dice: tú puedes contarme lo que sea, lo que no le contarías a nadie. Pero él no puede. No aún. Porque el miedo está tan enraizado que incluso el cariño sincero lo asusta. Aparecen también relaciones fugaces, anónimas, encuentros en baños públicos o en la oscuridad de la noche limeña. Relaciones sin nombres, sin rostro, sin afecto. Solo cuerpos y silencio. Porque Joaquín siente que no merece más. Nadie me tocaba con ternura. Yo tampoco lo pedía. Y así se va configurando su esclavitud, no es solo sexual ni social. Es existencial. Es un joven que no puede amarse porque le enseñaron a odiarse. Que no puede hablar porque le enseñaron que su voz es peligrosa. Que no puede llorar porque le enseñaron que los hombres no lloran, ni tiemblan, ni se arrodillan, salvo para rezar. Esta primera parte no cuenta solo una historia personal, revela una estructura de opresión cotidiana, sistemática. Cada personaje que rodea a Joaquín cumple una función clara. El padre es el modelo de masculinidad dominante que reprime, vigila y castiga todo lo que se aparte del ideal. La madre es la indiferencia, el miedo social disfrazado de formalidad. Los compañeros del colegio representan la crueldad de una sociedad que castiga la diferencia desde la infancia. Pablo encarna la posibilidad de vivir y desear sin culpa, aunque sea en la sombra. Gabriela simboliza una red emocional que podría salvarlo, si se atreviera a confiar. Los amantes anónimos reflejan la urgencia por sentirse vivo, aunque sea sin rostro, sin nombre, sin mañana. Bali expone en esta parte cómo se construye la homofobia desde lo íntimo y lo institucional. Y sobre todo, cómo esa violencia termina volviéndose interna, autoodio, autocensura, autoabandono. El esclavo no es solo el título de esta parte,
Es el diagnóstico de una vida atrapada entre el deseo y la culpa, entre la identidad y el miedo. El esclavo no lleva cadenas, pero sí cicatrices. No vive en una celda, pero está rodeado de muros invisibles, la vergüenza, la represión, el qué dirán. Jaime Bali nos entrega, en esta primera parte, una radiografía del dolor que no se ve, del silencio impuesto, del deseo castigado. Y nos invita a mirar de frente esa pregunta brutal que marca toda la novela: ¿cuánto daño puede hacernos el simple hecho de no poder decir quiénes somos? El campamento. Después de años de silencio y miedo, llega el verano y con él la experiencia que marcará un antes y un después en la vida de Joaquín, el campamento. Es la primera vez que se aleja de la ciudad, de las reglas familiares y sociales, para encontrarse en un espacio diferente, aunque no libre. El campamento es un lugar donde conviven chicos de su edad, lejos de la vigilancia directa de los adultos, pero no exento de nuevas presiones y tensiones. Allí, Joaquín debe enfrentar otros tipos de dinámicas: la competencia, la masculinidad ruda, los juegos de poder. El campamento es también un microcosmos de la sociedad limeña, pero con reglas más crudas y visibles. La presión por encajar, por demostrar fortaleza, es aún más intensa. Uno de los personajes centrales en esta parte es Luis, un joven carismático y dominante, que ejerce una especie de liderazgo entre los chicos. Luis observa a Joaquín con una mezcla de curiosidad y desprecio. En un momento tenso, le lanza una advertencia. Aquí nadie quiere a los raritos. Si quieres sobrevivir, tienes que jugar como nosotros. Luis representa el código de la masculinidad tóxica que impera en ese entorno: fuerza, silencio, agresión. Joaquín, por su parte, está atrapado entre su naturaleza y la necesidad de adaptarse para no ser víctima otra vez. Intenta esconder sus inseguridades y deseos, pero no siempre puede. La relación con Carlos, otro compañero, es más ambivalente. Carlos no es un líder, sino alguien que también sufre las reglas del campamento, aunque intenta proteger a Joaquín en silencio. Hay una escena clave donde Carlos, en un momento de vulnerabilidad, le dice: sé cómo te sientes, pero aquí no podemos confiar en nadie. Este consejo refleja la soledad profunda que se siente en ese espacio, donde incluso la camaradería está teñida de desconfianza. Además, el campamento es escenario de nuevos abusos y humillaciones. Joaquín sigue siendo blanco de burlas y agresiones. En particular, el grupo liderado por Luis orquesta pruebas de masculinidad que lo exponen y degradan. Estas experiencias no solo lo hieren físicamente, sino que agravan su sentimiento de aislamiento y autorrepudio. Sin embargo, también hay destellos de descubrimiento. En la oscuridad de una noche, Joaquín experimenta una mezcla de miedo y deseo al observar a otros chicos, y al descubrir más sobre sí mismo, aunque sin poder aún ponerle nombre a lo que siente. El campamento, entonces, es para él un lugar de aprendizaje brutal, donde el dolor y la confusión conviven con los primeros destellos de autoconocimiento. En esta segunda parte, Bali profundiza en la construcción de la identidad del protagonista frente a las presiones sociales y grupales. El campamento funciona como metáfora de la sociedad en miniatura, un espacio cerrado con reglas rígidas, jerarquías implacables y un sistema que castiga la diferencia. Los personajes de Luis y Carlos simbolizan distintas caras de esa realidad: el opresor y el que sufre en silencio, el que domina y el que protege. Bali muestra cómo la masculinidad, lejos de ser una expresión natural, es una máscara que muchos llevan para sobrevivir, a menudo a costa de otros. Las humillaciones y abusos que vive Joaquín evidencian la violencia interna y externa que sufre el joven no solo por ser diferente, sino por ser humano en un mundo que no acepta su humanidad. Pero también hay un movimiento hacia la conciencia. El campamento es un paso en el camino del autodescubrimiento, aunque doloroso y confuso. El campamento nos enseña que el proceso de construir la identidad, especialmente cuando es diferente a la norma, no es lineal ni fácil. A veces es un camino lleno de pruebas, de soledad y de miedo. Pero también es un lugar donde, aunque en penumbra, empiezan a brillar las primeras luces de la libertad interior. Regalo de cumpleaños. En esta etapa de mi vida, el cumpleaños, que para muchos es un momento de alegría, se volvió para mí una pesadilla disfrazada de celebración. Mi padre, lejos de ser un apoyo, se convirtió en una especie de juez implacable que no solo me exigía ser un hombre de verdad, sino que intentó obligarme a actuar según su idea de masculinidad, una idea brutal y vacía. Recuerdo ese día como uno de los más oscuros de mi vida. Mi padre me llamó de manera tajante, sin espacio para negarme, y me dijo que me iba a llevar a aprender a ser hombre. No entendía bien qué quería decir con eso, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Salimos en su auto, sin hablar, yo con el corazón latiendo a mil, sintiendo que me arrastraba hacia algo que me aterraba. Cuando llegamos al burdel, un lugar lleno de luces rojas y risas ajenas, sentí que entraba a una cárcel.
Mi padre me empujó hacia una de las mujeres. Ella era mayor, con mirada cansada pero sin malicia. Intenté apartarme, decir que no podía, que no quería, pero él me agarró del brazo con fuerza. Hazlo, me ordenó con voz fría. La mujer se acercó, me tomó de la mano, y por un instante intenté imaginar que todo sería solo una mentira, un juego que podía terminar pronto. Pero la realidad fue otra. No pude. No respondí. Mi cuerpo se paralizó. Sentí la vergüenza y el pánico apoderarse de mí. Ella me miró con tristeza, sin decir palabra, y me acarició la mejilla. Está bien, hijo. No todos pueden hacerlo. No es tu culpa. Esas palabras, simples y sinceras, fueron lo único que me sostuvo en ese momento. Mi padre, en cambio, estaba furioso. Me gritó, me humilló frente a todos. Me dijo que era un fracaso, que no servía, que era menos hombre que cualquiera. Salí de ahí con el alma rota, con la certeza de que nunca podría encajar en ese mundo que me exigía ser alguien que no era. Esa noche lloré, solo, preguntándome qué era lo que había en mí que me hacía diferente, pero no de una forma hermosa, sino de una forma peligrosa y prohibida. Al día siguiente, mi madre intentó consolarme con palabras que nunca antes había escuchado de ella. Yo sé, mi amor, tu papá es una bestia machista, me dijo. Yo, si lo hubiera conocido bien, jamás me casaba con ese animal. Esas palabras me dieron un poco de alivio, pero también me recordaron que estaba solo, atrapado entre dos fuerzas que me lastimaban de maneras distintas pero profundas. Ese regalo de cumpleaños, un libro sobre la masculinidad tradicional que mi padre me dio, fue como una cadena más. Un recordatorio de que mi existencia, mis deseos, mi identidad, debían ajustarse a ese molde cruel. Ese libro no era un regalo. Era una sentencia. Unos días después tuve un encuentro con Flora, la prostituta con la que le llevó su padre. Fue un momento incómodo, con palabras que dolían y una sinceridad brutal. Ella me preguntó, en voz baja, con la boca llena de comida, si seguía pito. Pude ver un trozo de butifarra en su lengua y sentí asco, no solo por ella, sino por todo lo que esa pregunta implicaba. ¿No quieres probar otra vez?, me dijo, ofreciéndome sin cobrar, como si pudiera regalarme algo que ni siquiera yo podía darme a mí mismo. Le respondí que no tenía dinero, y aunque su oferta parecía amable, sentí que me estaba señalando de una forma cruel. Te has encariñado conmigo, se nota que tienes sentimientos, agregó ella, con una mezcla de burla y comprensión. Yo solo seguí chupando mi helado, sin mirarla, tratando de evadir lo que me decía. Flora, con una risa irónica, me acarició la espalda y dijo que entendía que me gustaban las pichulitas, insinuando que yo era como ella, una putita, y que no debía engañarme a mí mismo. No dije nada, me quedé callado, tragando más helado y también el dolor de sentirme tan fuera de lugar. Cuando quieras, ven a visitarme para conversar no más, me dijo al despedirse. Y te doy un consejo, prueba con las pichulitas, vas a ver que te van a gustar. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco que me recordaba lo que yo no podía aceptar todavía, mi verdad, mi deseo, y la lucha por entender quién era. Esta parte es un retrato brutal de la violencia patriarcal y sus consecuencias en la identidad y autoestima de un joven que no encaja en los moldes tradicionales. El acto de llevar al protagonista a una prostituta no es solo una escena de abuso, sino un símbolo de la imposición violenta de la masculinidad como un mandato que se ejecuta a la fuerza y que destruye en lugar de construir. La interacción con el padre muestra la crueldad con la que la homofobia y el machismo se viven en lo cotidiano, generando una fractura profunda en la psique del protagonista. El diálogo con la madre, aunque breve, aporta una perspectiva valiosa, el reconocimiento de que la violencia machista también lastima a quienes la perpetúan y a quienes están atrapados en ella. El encuentro con Flora funciona como un espejo cruel que evidencia la incomodidad del protagonista con su identidad y el rechazo que siente hacia sí mismo. El libro regalo es un símbolo de la opresión cultural que atraviesa generaciones y que obliga a la conformidad a costa del sufrimiento individual. Bali utiliza estos elementos para exponer no solo un conflicto personal, sino una crítica social amplia a los mandatos de género y sus efectos destructivos. Regalo de cumpleaños nos revela que la verdadera violencia no siempre es visible, que a veces se esconde en las expectativas, en los silencios, en los regalos envenenados. Y que la liberación de esas cadenas empieza cuando reconocemos el daño y nos atrevemos a decir, esto no es amor, es esclavitud. La cacería. Era un domingo por la mañana. Joaquín estaba en la sala, hojeando la página deportiva del periódico El Comercio, con esa mezcla de calma y rutina que uno puede sentir en un día cualquiera. Habían ido temprano con sus padres a misa, y luego habían desayunado juntos.
Pero la tranquilidad se rompió con la voz dura y amenazante de su padre, Luis Felipe, que entró a la sala y lo miró con mala cara. ¿Qué esperas para recoger la caca de los perros? Todos los domingos, Joaquín debía lavar los carros, regar el jardín y recoger los desechos de Blacky y Orejón, los perros de la casa. Pero ese día, estaba cansado, harto de esa rutina que parecía castigo. Ya voy, papi, respondió sin mirarlo, intentando evitar el conflicto. Pero Luis Felipe no cedió. No leas el periódico antes que yo. Me molesta que me dejes todo desordenado. Anda ya, recoge la mierda de los perros. Joaquín intentó resistirse. Ya estoy harto. Yo no soy tu empleado. No seas insolente, muchachito del demonio, le gritó su padre, acercándose con furia y agarrándolo del brazo para zarandearlo violentamente. Lo arrastró hasta el jardín y frente a una de las cagadas de perro metió la mano de Joaquín en la suciedad, asterisco. Déjate de mariconadas, carajo. Aprende a agarrar mierda como hombre. Joaquín lloró, humillado, con las manos sucias, sintiendo como el desprecio de su padre se clavaba en su piel y en su alma. El día que partieron de cacería, Maricucha, su madre, lloraba. No tienes que matar animalitos, mi amor. No le hagas caso a la bestia de tu papá. Joaquín intentó tranquilizarla. No te preocupes, mami. Yo solo quiero pasear. Ya sabes que a mí no me gusta cazar. Ten presente que los animalitos están en el mundo porque Dios los ha creado. Si tú matas a un animalito, estás ofendiendo a Dios, le dijo ella, acariciándole la cabeza con ternura, asterisco. Luego, después de horas de viaje y de conducir bajo el sol, Luis Felipe detuvo el carro al borde de la carretera, en medio del desierto. Salieron a estirar las piernas. Luis Felipe orinó al aire libre, con una sonrisa salvaje, y trató de animar a Joaquín a hacer lo mismo. Mea tú también, hijo. No seas tímido. Joaquín intentó, pero no pudo. La tensión lo paralizaba. Entonces, Luis Felipe sacó una pistola y colocó una lata de jugo sobre unas piedras, invitándolo a disparar. Dispara tú primero. Joaquín apuntó, apretó el gatillo varias veces y, finalmente, disparó. La lata permaneció en pie. Hace mucho ruido la pistola, se quejó, mientras su padre se burlaba de su torpeza, asterisco. Llegaron finalmente a El Aguerrido, la hacienda donde pasarían la cacería. Conocieron a Sixto, el administrador, y a su hijo Diony, un chico rudo y sin pelos en la lengua, con quien Joaquín tuvo que competir en una pelea impuesta por su padre. Méchalo, hombre. No seas maricón, le exigía Luis Felipe a Joaquín, asterisco. Pero Joaquín no quiso pelear. Diony lo tumbó al suelo y ganó la mechadera. Joaquín lloró, pero su padre lo reprendió y le gritó que parecía señorita, humillándolo otra vez. Esa noche, después de la cena, Joaquín se encerró en el cuarto asignado y comenzó a leer un libro que su madre le había dado. Pero la curiosidad lo llevó a espiar a su padre en el cuarto contiguo, donde encontró a Luis Felipe desnudo junto a Marita, la hija de Sixto. La escena era explícita y cargada de una tensión que Joaquín no pudo soportar. Al día siguiente, en la cacería, Joaquín se negó a disparar a un venado, sintiendo pena y respeto por el animal, y terminó dejando que Diony hiciera el disparo. Más tarde, tuvo que abrir la panza del venado para satisfacer las exigencias de su padre, lo que le causó náuseas y repulsión. Durante la comida, Joaquín fingió hambre mientras su padre lo presionaba para que comiera más. Cuando Joaquín no pudo, Diony aprovechó para comerse su porción, en un gesto que fue a la vez de burla y camaradería. Por la noche, Marita, la hija de Sixto, llegó al cuarto de Joaquín para atenderlo por orden de su padre, en una escena incómoda y cargada de silencios y palabras no dichas. Joaquín rechazó sus avances con timidez y le dio una propina para que ella le ayudara con la situación. A la mañana siguiente, Luis Felipe se burló abiertamente de Joaquín, mostrando que sabía lo que había ocurrido con Marita, y lo menospreció una vez más. Durante los días siguientes, Joaquín y Diony compartieron momentos de cacería, en los que Joaquín fue reconociendo las diferencias entre ellos, tanto físicas como en sus formas de ser. Sin embargo, la tensión estalló cuando Luis Felipe descubrió que Joaquín había tenido un contacto íntimo con Diony. Lo reprendió con violencia y lo encerró en su cuarto como castigo. La última mañana en El Aguerrido, Joaquín y su padre cazaron juntos, con Luis Felipe insistiendo en que matara una ardilla, a lo que Joaquín se resistió con el argumento de que su madre decía que matar animales era pecado. Joaquín disparó y mató a la ardilla, pero lo hizo con un sentimiento de culpa y tristeza. Esa misma noche, se despidieron de Sixto, Marita y Diony, y emprendieron el regreso a Lima. En el camino, cuando pasaban por Chimbote, un hombre borracho apareció de repente en la carretera.
Luis Felipe intentó esquivarlo, pero terminó atropellándolo y aceleró sin detenerse, despreciando cualquier consecuencia. Así es la vida, dijo con una sonrisa amarga. No casé nada en el aguerrido, pero al regreso me cargué un cholo. Algo es algo, ¿no? Joaquín, medio dormido, no pudo evitar sentir el peso de esa violencia y brutalidad que lo rodeaba, una brutalidad que parecía marcar no solo la cacería, sino su propia existencia. Esta parte de No se lo digas a nadie es un viaje oscuro a través de la imposición violenta de la masculinidad y la brutalidad paterna. La cacería, que para muchos podría ser un paseo o un ritual de unión, se transforma en una metáfora de la violencia, la humillación y la alienación que sufre Joaquín. El trato de Luis Felipe hacia su hijo es una serie continua de exigencias crueles, castigos físicos y humillaciones verbales que buscan hacerlo hombre a costa de destruir su identidad y su sensibilidad. Los encuentros con Sixto, Diony y Marita revelan el entramado social en el que Joaquín está atrapado, un mundo de hombres duros, rivalidades, secretos y deseos reprimidos que se manifiestan en formas crudas y contradictorias. El episodio del atropello del hombre borracho al final simboliza la indiferencia ante la vida y la muerte, un paralelismo con la indiferencia que Luis Felipe muestra hacia el bienestar emocional de su hijo. El contraste entre Joaquín y su padre, y entre Joaquín y el ambiente violento que lo rodea, pone en evidencia la lucha interna del protagonista por conservar su humanidad frente a la opresión. La cacería nos revela que la violencia familiar y social se entrelazan, que la masculinidad impuesta es un campo de batalla donde se juega la dignidad de quienes no encajan. Y que en medio de ese terreno hostil, sobrevivir es ya un acto de resistencia. La fuga. Cada noche, antes de dormir, Joaquín y su hermano menor, Fernando, rezaban juntos de rodillas. Era parte de la rutina, como si la oración pudiera borrar los silencios incómodos del día. Pero una noche de verano, la rutina cambió. Joaquín bajó del camarote y se metió en la cama de Fernando. Lo acarició mientras dormía, sintiendo una mezcla de ternura y confusión. Entonces, desde la pared, la imagen de la Virgen lo observó. O al menos así lo sintió él. La culpa lo invadió como un frío súbito. Subió a su cama, temblando, y rezó 3 misterios del rosario como penitencia silenciosa. A la mañana siguiente, Fernando no comulgó. Maricucha, su madre, lo notó enseguida. Lo llamó a su cuarto, y el niño rompió en llanto. Luego llamó a Joaquín. La bofetada fue instantánea. El castigo, inevitable. Su padre lo azotó 20 veces con el fuete de cuero. Joaquín se aferró al colchón, sin gritar, mordiéndose los labios. Hubiera preferido un mongolito antes que un hijo maricón, dijo Luis Felipe con ese tono de derrota que es más brutal que cualquier grito. Esa misma tarde, mientras su familia almorzaba, Joaquín tomó una decisión. Robó una joya del cajón de su madre, empacó algo de ropa, su radio a pilas y el revólver de fogueo que le había regalado su padre. Salió por la cocina sin mirar atrás y corrió hasta el puente seco del río. Allí respiró hondo. Por un instante, se sintió libre. En el bus rumbo a Lima, se durmió y soñó. Estaba en una piscina, con todos mirándolo. Su padre lo obligaba a lanzarse. Joaquín hizo un panzazo. La gente reía. Luis Felipe lo miraba con desprecio. Señora embarazada, lo llamó. Ya en Lima, trató de vender la joya. En un local del Jirón Quilca, 2 hombres lo recibieron con una pistola. Le dieron 5 soles. Pon primera antes que te llevemos a la comisaría por choro, le dijeron entre risas. Sin rumbo, fue al Cine Colón. El portero no quería dejarlo entrar por ser menor, pero accedió a cambio de un sublime. Adentro, el ambiente era espeso, hombres solos, periódicos abiertos, radios prendidas. Cuando alguien gritó «gol», todos aplaudieron. Joaquín sonrió. Luego fue al baño. Bajó la bragueta y recordó a su primo Raúl, quien una vez se burló mostrándole su sexo. Joaquín quiso tocarlo, pero no se atrevió. Eres tan cabro que ni siquiera te atreves a ser cabro, le había dicho Raúl. Un grito lo trajo de vuelta, incendio, carajo. Una cortina ardía. La película seguía mientras los hombres huían. Joaquín escapó entre empujones. Afuera, unos chicos se burlaban, se quemaron por pajeros. Subió jadeando a un colectivo a Miraflores. Se acomodó la bragueta. Ya de noche, con hambre, recordó el revólver. En una calle de Miraflores, vio a una anciana. Le apuntó con el arma de fogueo y exigió su cartera. La mujer gritó. Joaquín disparó 2 veces. Ella cayó fingiendo. Él corrió sin mirar atrás. Al llegar al malecón,
se sentó, exhausto. Y rió. Rió por su torpeza, por el rostro exagerado de la mujer, por el absurdo. Esa noche decidió dormir en el Parque Kennedy. El lugar olía a basura. Acostado en el pasto, miró la luna. Recordó cuando su madre le decía que en la luna se veía a la Virgen y al niño. Ya casi dormido, una rata se acercó a su cara. No pudo moverse. Le escupió. La rata huyó. Un rayo de luz lo despertó. Era una linterna. Un policía lo interrogaba. Era el cabo Eudosio Rabanal. Joaquín mintió. Dijo que le habían robado la billetera. Que vivía en Chaclacayo. Que su padre trabajaba en el Banco Continental. Rabanal se burló. Le pidió que le soplara en la cara. ¿Qué tal turrón?, dijo con sorna. ¿Eres flete?, preguntó. Joaquín no entendía. Rabanal pidió los datos del padre para ver si lo ayudaba con un préstamo en el banco. Joaquín inventó un número de DNI. En la comisaría, Rabanal lo presentó como el gordo Rosquete. Le dieron el cuarto de huéspedes. Al cerrar la puerta, una voz lo recibió: bienvenido al Sheraton. Había otro chico. Pelo largo, ojos achinados, piel morena. Se llamaba Pedro. Le explicó que trabajaba en el parque como flete. Joaquín no comprendía del todo. Yo tengo mis clientes. Mañana te explico, le dijo Pedro. Se dieron la mano. Se acostaron en el suelo, sobre cartones, y se dieron la espalda. Joaquín cerró los ojos. Esta parte de No se lo digas a nadie es el relato íntimo de una huida. Pero no solo es una fuga del hogar, sino del dolor, de la humillación, y de una identidad que empieza a surgir en medio del castigo y la culpa. El despertar sexual de Joaquín está marcado por la religión, la represión y el miedo. La mirada de la Virgen, los rezos, la flagelación paterna, todo configura un escenario donde el deseo se vuelve pecado, y el castigo es inevitable. Lo que debería ser un descubrimiento, se convierte en un trauma. La violencia familiar aparece sin matices, la madre castiga, el padre azota, el insulto se naturaliza. Frente a ello, Joaquín escapa. Pero el mundo exterior no es más compasivo. Lo recibe un Lima marginal, decadente, donde la inocencia choca con la miseria. El cine Colón, los baños, el robo a la anciana, la risa histérica tras el intento de asalto, todo construye un retrato de caos emocional. Joaquín se mueve entre la culpa y la búsqueda de sí mismo, entre el deseo y la vergüenza, entre la humillación y la risa nerviosa. La aparición de Pedro, en el Sheraton de la comisaría, marca un punto de inflexión. Allí, entre cartones, empieza a formarse un nuevo vínculo. Uno distinto. No hay violencia, ni burla, ni insulto. Solo un silencio compartido. Segunda parte. La fiesta. Era el día de la boda de la hermana mayor de Joaquín. La casa estaba llena de preparativos, risas nerviosas y familias que se reencontraban después de tiempos separados. La celebración era una mezcla de alegría y rituales que reforzaban la unión familiar. Después del banquete, la familia emprendió el regreso a casa. El aire estaba cargado de sonrisas forzadas y silencios incómodos. En la quietud de la noche, Joaquín decidió abrirse con su madre y le confesó su homosexualidad. La confesión fue una bocanada de verdad que necesitaba salir, y aunque su madre mostró tristeza, su reacción fue de comprensión y ternura, dando espacio a un vínculo profundo entre ellos. Al día siguiente, Joaquín tuvo un breve encuentro con Nicolás Camino, un amigo íntimo, con quien compartió confidencias y apoyo mutuo. Su conversación fue un bálsamo que reforzó su sentido de pertenencia y compañía. Más tarde, Joaquín conversó con su hermana, quien también le reveló que era homosexual. La confesión recíproca fue un alivio, una confirmación silenciosa de que no estaba solo en sus sentimientos dentro de su propia familia. Pero la conversación más difícil fue con su padre, Luis Felipe, al día siguiente en la mañana. Con la voz temblorosa, Joaquín comenzó. «Papá, hay algo que hace tiempo quiero decirte», dijo, hablando lentamente. Sentía la boca seca, los labios rajados por la ansiedad. Luis Felipe lo miró fijamente y, con voz áspera, respondió. «No me lo tienes que decir, hijo. Ya lo sé. Lo supe desde que eras chico». Un silencio pesado cayó entre ellos, interrumpido solo por las lejanas cornetas de un panadero que comenzaba su jornada. Joaquín preguntó con voz temerosa. «¿Estás avergonzado de mí, no es cierto?» Luis Felipe tomó un trago y su mano derecha tembló ligeramente. «No», respondió, tosiendo para aclarar su garganta. «Pero no eres el hijo que me hubiera gustado tener».
Recordó las veces que le había pedido a Joaquín que siguiera la carrera militar, el sueño que tenía para su hijo, y el rechazo silencioso a la persona que Joaquín era en realidad. Luego, con voz ronca y castigada por la noche anterior, le dio un consejo directo, pero lleno de un amor difícil de expresar. Aunque no me lo hayas pedido, te voy a dar un consejo franco con el cariño que te sigo teniendo, porque seas como seas, con todos tus defectos, sigues siendo mi hijo. Tienes que irte de Lima, Joaquín. Esta ciudad es muy chica. Aquí todos nos conocemos. Tu estilo de vida va contra nuestra moral, contra la moral de las familias decentes de Lima. Ándate lejos y vive como te dé la gana, pero no hagas sufrir más a tus padres, que siempre han querido lo mejor para ti. Joaquín se quedó sin palabras, impactado y confundido. Luis Felipe bostezó, empujó su silla hacia atrás y trató de levantarse. Se tambaleó como un animal herido y cayó de espaldas al suelo. Y carajo, pisé mal, se me adormeció la pierna, dijo, intentando levantarse. Joaquín lo ayudó, le limpió el saco y le dio unas palmaditas en la espalda. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Luis Felipe se recompuso, juntó sus pies y, con un gesto militar, saludó. Firmes. Así terminó una conversación dura, que dejó en claro las profundas diferencias entre padre e hijo, pero también el amor complicado que los unía. Esta parte de No se lo digas a nadie es una ventana íntima hacia el conflicto entre la identidad personal y las expectativas familiares y sociales. La confesión de Joaquín a su madre y hermana muestra la necesidad humana de ser aceptado, mientras que la interacción con Nicolás Camino evidencia la búsqueda de apoyo externo. La conversación con Luis Felipe refleja la tensión entre amor y rechazo, un amor marcado por la tradición y el deseo de control. Las palabras de Luis Felipe revelan no solo su decepción, sino también la impotencia de un padre que no puede comprender ni aceptar la diferencia de su hijo. El consejo final de Luis Felipe, aunque duro, es también un reconocimiento de la realidad. Lima es un espacio pequeño y cerrado donde la diferencia puede ser peligrosa. Invitar a su hijo a marcharse es un acto contradictorio, mezcla de protección y condena. Esta escena nos invita a reflexionar sobre cómo la familia puede ser a la vez refugio y prisión, y cómo el camino hacia la aceptación personal a menudo implica confrontar el amor imperfecto y las expectativas sociales. En esa contradicción se forja la lucha por la identidad y la libertad. Amistades peligrosas. El vínculo entre Alfonso y Joaquín nació del caos. Se conocieron el mismo día en que ambos fueron expulsados de la universidad. Estaban sentados frente a la oficina del decano Villalba, esperando sus cartas de expulsión, cuando Alfonso rompió el silencio con una sonrisa nerviosa. Mis viejos me van a cortar los huevos cuando se enteren, dijo. Por suerte están de viaje. Tengo una semana para pensar cómo se los digo. Cuando por fin recibieron las cartas de expulsión en sobres Manila, Joaquín soltó con amargura. Por fin se acabó esta farsa. Pero nunca vamos a ser profesionales, dijo Alfonso. ¡Qué chucha!, respondió Joaquín. En este país los que suben no son los profesionales, sino los pendejos. Acá el cartón no vale nada. Lo importante en el Perú es saber de mañas. Fue el inicio de una amistad cargada de complicidad. Alfonso lo invitó a almorzar a su casa. ¿Por qué no te vienes a mi casa y almorzamos en la piscina? Mis viejos no están. Bueno, yo encantado. ¿Y me sigues? Perfecto. Alfonso arrancó su carro y, justo antes de salir de la universidad, rompió su carta de expulsión y la arrojó por la ventana. Villalba, chucha tu madre, que te cache un burro ciego. Y gritó, mientras hacía chirriar las llantas. Joaquín se rió y aceleró tras él. Los dos salieron rugiendo de la universidad como si se liberaran de una condena. Ya en casa de Alfonso, conoció a una joven que trabajaba allí como empleada doméstica. Esa noche, ambos subieron a su cuarto y la convencieron, entre mentiras y promesas, de que les practicara sexo oral. Al día siguiente, salieron a almorzar, y durante el regreso Alfonso preguntó, con aparente naturalidad. ¿Es verdad lo que Carlos Miranda decía de ti en la universidad? ¿Qué decía? Que una vez se la chupaste. Joaquín dudó. Luego respondió con franqueza. Carlos Miranda es un hijo de puta. Pero es verdad que se la chupé. O sea que eres maricón. No sé. Creo que sí. ¿Te jode? No, para nada. Es algo que no puedo evitar, Alfonso. Por más que quiera cambiar, no puedo. Hubo silencio. Hasta que Alfonso tomó la mano de Joaquín y lo miró con ternura. Me gustas. Tú también me gustas. Se besaron. Se acariciaron. Y entonces,
Con dudas, Joaquín murmuró. ¿Quieres hacerlo? No sé, dijo Joaquín. Duele. Cuando hay cariño no duele, respondió Alfonso. Esa noche hicieron el amor despacio, con cuidado y afecto. Días después, subieron juntos a la cima del morro, desde donde se podía ver toda Lima. Alfonso sacó una pequeña cantidad de cocaína y la colocó sobre su sexo. Vas a ver qué rico se siente con chamo en la puntita, dijo. Hicieron el amor con los ojos abiertos, sin dejar de mirar esa vista inmensa de la ciudad. La belleza del momento se mezclaba con la vulnerabilidad de sus historias. Alfonso le confesó que había sido violado por un amigo de su padre. Joaquín, conmovido, dijo: haber nacido en el Perú y ser homosexual es como una maldición. Trata de no pensar, le dijo Alfonso. Cuando uno está de bajada lo peor es pensar. Yo quería ser presidente. Pero todo se jodió porque soy homosexual. Tranquilo, Joaquín. Los buenos pichangueros aguantan la bajada sin deprimirse. ¿Tú crees que yo hubiera sido un buen presidente? Serías un presidente del carajo. Desde ahorita cuenta con mi voto. La intimidad entre ambos se volvió cada vez más intensa y también más arriesgada. Una noche, mientras se besaban en la playa, alguien los vio. Al día siguiente, fueron expulsados del hotel. Siguieron compartiendo fiestas, drogas, paseos en carro, noches en discotecas, y charlas filosóficas a la madrugada. Todo era una mezcla de euforia y descontrol. Pero también de ternura y necesidad de afecto. A pesar del caos, Joaquín lo acompañó en su boda. Fue testigo de cómo Alfonso se rendía ante la presión social y familiar, casándose con una mujer, negando públicamente lo que alguna vez vivieron. La historia entre Joaquín y Alfonso es un retrato crudo de la juventud limeña de clase alta, enredada en una sociedad hipócrita donde la libertad personal siempre está en tensión con la apariencia. El nacimiento de su amistad en medio del fracaso académico es simbólico. No se trata de una amistad normal, sino de una unión nacida del desorden, la rebeldía y el deseo compartido de escapar de las reglas impuestas. Las escenas sexuales no son gratuitas. Son momentos donde el afecto y la identidad se expresan con sinceridad, en un mundo donde todo lo demás es mentira. Ambos personajes son víctimas de una sociedad que castiga la diferencia, que celebra las apariencias y castiga el amor cuando no sigue el guión heterosexual. La confesión de Alfonso sobre su abuso, el intento de Joaquín por encontrar consuelo, y la imposibilidad de vivir libremente en su ciudad, construyen una historia de amor marcada por el miedo, la vergüenza y la imposibilidad. Amistades peligrosas no es solo un capítulo de amor homosexual en una novela provocadora. Es una herida abierta sobre la juventud, el deseo, el trauma y la violencia simbólica de vivir en una sociedad que no permite amar libremente. Es la historia de dos chicos que se atrevieron a vivir como quisieron, al menos por un instante, aunque el precio fuera la soledad, el exilio y la negación pública de su verdad. Un amor imposible. Joaquín y Alexandra se conocieron en la universidad. Nunca fueron cercanos, pero se saludaban con afecto. Ella era la imagen de una joven limeña con mundo, cabello rubio enrulado, sonrisa cálida y ojos expresivos. Un día, en su departamento, desnudos en la cama, Joaquín no tuvo una erección. Se sintió humillado, pequeño. Se levantó bruscamente. Tengo que ir al baño, dijo. Allí, sentado en el excusado, rompió a llorar. Alexandra tocó la puerta, preocupada. Cuando Joaquín salió, sus ojos estaban hinchados. Ella lo abrazó con fuerza, y él confesó: me odio porque no se me para. Intentando entender, Alexandra le preguntó si era impotente. Joaquín le explicó que no, que cuando estaba solo todo funcionaba, pero con una mujer simplemente no podía. Se echaron en la cama. Él, con dolor, le confesó que le gustaban los chicos, que no quería ser así, que se odiaba. Pobrecito, Joaquín. Yo te voy a ayudar a salir de ese trauma, le dijo ella, con ternura. En su afán de ayudar, Alexandra lo llevó a ver al psiquiatra Dr. Mori. Al llegar, ella explicó que Joaquín tenía un problema con las mujeres, que no podía tener una erección. El doctor, poco preparado para estos temas, los derivó a otro especialista. Pero Alexandra no se rindió. Yo no voy a dejar que tú seas maricón, y tú no dejes que yo sea lesbiana, ¿ya? Él le dijo. Te prometo, respondió él. Una tarde, después de fumar marihuana, se echaron en la alfombra. Joaquín le pidió sexo oral. Alexandra dudó, pero accedió. Al ver que se le paraba, se emocionó. Entonces él le pidió que se sentara encima suyo. Soy virgen, le confesó ella. No te preocupes, yo también.
Solo la puntita, prometió él. Pero no cumplió. La penetración fue torpe, dolorosa. Ella protestó. Él terminó dentro de ella sin querer. Te pedí que no la des adentro, gritó Alexandra, corriendo al baño. Pues lo siento, no pude evitarlo, se disculpó Joaquín. Ella, angustiada, decía estar segura de estar embarazada. Joaquín llamó a su tío, el doctor Tudela, quien les ofreció la pastilla del día siguiente. Fueron al consultorio y solucionaron el problema. Otra noche, Alexandra lo acompañó a una discoteca gay. En el baño, un hombre asomó su cara por un orificio. ¿No quieres que te dé una mamadita, pingón? Oh, no, mil gracias, dijo Joaquín, incómodo, saliendo rápido del baño. Tiempo después, Joaquín habló con el padre de Alexandra. El hombre no sabía que su hija lo consideraba su pareja. Él, en cambio, no veía su relación como algo formal. Más adelante, Alexandra y su madre lo invitaron a Nueva York. Una noche, se metió en la cama de Alexandra, pero la madre lo sorprendió y los echó entre gritos. Buscaron un hotel, pero al poco rato, Alexandra se amigó con su madre y dejó solo a Joaquín. Su relación estuvo llena de idas y venidas, reconciliaciones y peleas, incluso cuando Alexandra ya tenía un novio, Aldo. Una vez, mientras hacían el amor, Joaquín le preguntó: ¿Te has acostado con Aldo? Ajá. ¿Qué tal es? Tú lo haces mejor. ¿Se la has chupado? Ajá. Dime que te gustó. Me gustó, sí, me gustó. Dime que eres una puta. Soy una puta, Joaquín, contigo soy una puta. Te la voy a dar, Alexandra. Yo también. No pares, no pares. Pero en un momento de sinceridad, Joaquín la miró a los ojos y le dijo: Estoy tratando de decirte la verdad. Aunque nos duela, tienes que entender que a mí no me gusta acostarme con una mujer, ni siquiera si es una chica súper sexy y súper inteligente como tú. Este capítulo es el retrato de una relación basada en el afecto, la confusión y el deseo de normalidad. Alexandra, con ternura y obstinación, intenta curar a Joaquín de su homosexualidad, sin comprender que no hay nada que curar. La relación sexual, cargada de tensión, ternura, culpa y manipulación, refleja el drama interno de Joaquín, un joven que se odia por desear a los hombres, pero que quiere encontrar salvación en una mujer. Los intentos de Alexandra por ayudar, como llevarlo al psiquiatra o acompañarlo a discotecas gays, son tan sinceros como ingenuos. Ella no comprende que lo que Joaquín necesita no es una mujer que lo enderece, sino aceptarse tal como es. Un amor imposible nos muestra la tragedia de intentar amar sin aceptar. Joaquín y Alexandra se necesitan, pero no se entienden. Ella quiere rescatarlo. Él quiere dejar de ser quien es. En esa lucha, ambos se hieren. El dolor de Joaquín no proviene de amar hombres, sino de un mundo que le dice que eso está mal. En ese contexto, hasta el amor más bien intencionado puede volverse una jaula. Y reconocer la verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la libertad. El futbolista. El capítulo comienza con un evento deportivo. La selección peruana de fútbol viaja a Trinidad y Tobago para un amistoso. Entre los pasajeros va Joaquín, el protagonista, que acompaña al equipo como reportero del diario Expreso. Su misión, aparentemente profesional, encubre una tensión más profunda, una atracción contenida, una curiosidad que roza lo prohibido. Durante el abordaje del avión, Joaquín saluda a Gianfranco Bonelli, una joven estrella del equipo, blanco, alto, de ojos claros y cabello rizado. Bonelli le agradece a Joaquín por sus artículos elogiosos. Se sienta junto a él en el avión, con un comentario mordaz y clasista: qué raro que un muchacho blancón como tú se dedique al periodismo deportivo, que está lleno de cholos rateros. Deja entrever las contradicciones sociales y raciales que cruzan su identidad. Días después, en una habitación de hotel, Gianfranco y Joaquín beben ron con Coca-Cola. La tensión sexual que venía creciendo entre ellos alcanza su punto de quiebre. Joaquín, movido por el deseo, acaricia a Gianfranco mientras él duerme. Lo toca. Él despierta, sorprendido pero no indignado. Lo permite. La escena evoluciona hacia un encuentro sexual explícito, consentido pero lleno de ambigüedad emocional. Pasan los días y se reencuentran en el avión de regreso. Ninguno parece dispuesto a hablar de lo ocurrido. Gianfranco dice que no recuerda nada. Joaquín finge lo mismo. Se sientan separados, se evitan. Al final del vuelo, Joaquín le pide un autógrafo. Gianfranco se lo da. En el papel, solo una frase: un abrazo de tu sincero amigo, Gianfranco.
Este capítulo es un retrato crudo de la homosexualidad clandestina, el deseo reprimido y el miedo al rechazo. No hay romanticismo ni metáforas dulces. Hay carne, sudor, silencio y culpa. Jaime Bali se atreve a mostrar una escena de sexo entre dos hombres jóvenes en un contexto profundamente machista, conservador y homofóbico como el del fútbol peruano de los años 90. Joaquín no solo busca placer. Busca ser visto, validado, aceptado. Pero lo hace desde un lugar herido, casi desesperado. Toca sin pedir permiso. Luego pide perdón con actos. Gianfranco, por su parte, permite, pero no acepta. Participa, pero niega. Y ese es el núcleo emocional del capítulo, la negación. Lo que ocurre en esa habitación de hotel no es solo un encuentro sexual. Es una representación simbólica del deseo prohibido, del poder que otorga y quita el cuerpo masculino, del privilegio, del silencio cómplice y del daño invisible que deja el rechazo emocional. La escritura de Bali, directa y sin adornos, potencia el efecto. No hay frases disfrazadas. Hay una verdad incómoda, y eso la hace aún más real. El placer se mezcla con la vergüenza, la atracción con el desprecio, la ternura con la humillación. El pedido de autógrafo final es devastador. Joaquín vuelve a ubicarse como fan, como admirador, no como igual. Y Gianfranco, al escribir Sincero amigo, clausura el deseo con una máscara de cortesía. Lo que sucedió no se dirá. No se recordará. No existió. Pero marcó. Sábado en la noche no es solo un capítulo sobre un encuentro sexual. Es una radiografía del deseo reprimido, del machismo que impide amar, de los cuerpos que se tocan pero no se reconocen. Bali no busca juzgar. Solo mostrar. Y en ese acto, nos obliga a mirar de frente aquello que casi siempre se esconde, la verdad brutal de amar a quien no se atreve a amarte de vuelta. Sábado en la noche. Esa noche, Joaquín se encontraba con Juan Carlos y Gustavo, dos de sus amigos, jalando coca en el carro mientras cruzaban las calles de Lima a toda velocidad. Entre risas nerviosas, Juan Carlos recordó una escena del pasado, un encuentro sexual con un travesti que confundieron con una mujer. Lo contaron como una anécdota graciosa, grotesca. Gustavo, incómodo, confesó que al darse cuenta del sexo de la persona, lo golpeó brutalmente y lo echó del carro. El recuerdo no despertaba culpa, sino burlas, risas. Y coca. Mucha coca. Envalentonados, decidieron buscar travestis por la avenida. En esa búsqueda encontraron a Pelusa y a sus compañeras. Fue una emboscada. La agarraron del cabello, la golpearon mientras ella gritaba que la soltaran. La escena fue brutal. Le arrebataron la cartera, la arrastraron, le tiraron puñetes mientras ella y sus amigas pedían ayuda. Pelusa logró zafarse y cayó en la pista. Las piedras lanzadas por sus compañeras no detuvieron el escape. Gustavo, con una sonrisa de triunfo, se quedó con la peluca de Pelusa como si fuera un trofeo. Rieron. Se metieron más coca. Brindaron. Planeaban volver. Y volvieron. En el parque El Olivar, divisaron a otra mujer detrás de un árbol. Gustavo se acercó con insultos y amenazas. Ella respondió. Las risas se convirtieron en violencia. Gustavo corrió tras ella, la tumbó al suelo y comenzó a golpearla con furia. Juan Carlos lo imitó. Joaquín también. La patearon. Le bajaron la ropa para comprobar su sexo. Descubrieron que era un hombre travestido. Le gritaron enfermo. Le escupieron odio. Se escuchó una sirena. Los tres escaparon del lugar, riendo, como si acabaran de hacer algo valiente, heroico. Como si hubieran limpiado la ciudad. Pero la escena final no es la fuga. Es Joaquín solo en su departamento. Silencio. El televisor encendido. El miedo, la paranoia, el temblor. Se encierra en el baño. Se mira al espejo. Se pone la peluca de Pelusa. Cuelga la cartera en su hombro. Y se dice a sí mismo. Hola, Pelusa. Este capítulo es, quizás, uno de los más crudos y violentos de No se lo digas a nadie. Y no es gratuito. Es una radiografía del machismo más brutal, del clasismo, del odio que se disfraza de humor, de la homofobia internalizada que Joaquín carga como una enfermedad. Los amigos de Joaquín no solo desprecian a los homosexuales y travestis, los cazan, los golpean, los humillan. El término matacabras no es una broma. Es una consigna. Se sienten con derecho de purgar la ciudad de quienes no encajan en su mundo de machos drogados, violentos y acomplejados. Joaquín participa. Ríe.
Golpea. Pero su conflicto está en otra parte. En la última escena, cuando se pone la peluca robada, lo entendemos. Él no odia a Pelusa. Él es Pelusa. Él se ve en ella. Y eso lo destroza. Este final es profundamente simbólico. En medio de tanta violencia, Joaquín se pone la máscara del otro que desprecia, porque es la única forma que tiene de enfrentarse a sí mismo. No es que desee ser mujer o travesti. Es que todo lo que se reprime, todo lo que niega, todo lo que odia, está dentro de él. Y lo mata. Este capítulo no es fácil de leer. Y mucho menos de contar. Pero es necesario. Porque nos muestra lo que ocurre cuando una sociedad construye su identidad sobre el odio, la represión y la ignorancia. Lo que vemos aquí no es solo violencia física. Es violencia simbólica. Es el resultado de un sistema que castiga la diferencia, que ridiculiza la sensibilidad, que llama enfermo al que simplemente ama distinto. Joaquín no es un villano. Es una víctima que se convierte en cómplice. Un joven que prefiere reírse con los agresores antes que defender a los agredidos, porque en el fondo, tiene terror de ser uno de ellos. Pero esa negación, esa cobardía, esa represión, lo van destruyendo desde adentro. Y así, mientras el mundo se ríe, insulta y golpea, Joaquín se esconde en el baño. Se pone una peluca. Y se saluda frente al espejo. Hola, Pelusa. Recuerdos dominicanos. Era casi medianoche. La barra del hotel de Mínique en Concorde estaba desierta. Joaquín, solo, pidió una limonada. A lo lejos, algunas parejas bailaban sin entusiasmo un merengue pegajoso. De pronto, dos parejas extranjeras ocuparon la barra. Uno de los chicos captó su atención de inmediato, alto, flaco, pelo largo, mirada triste. El tipo de tristeza que Joaquín reconocía al instante. Se miraron. Una, dos veces. Cuando el chico bostezó, se levantó y se fue al casino. Joaquín, sin pensarlo, lo siguió. Perdió dinero a propósito, solo por obtener una sonrisa suya. Y la consiguió. El chico pasó a su lado y le dijo: «Sígueme». Era una orden dulce. Una invitación a lo desconocido. Lo perdió entre las cocinas del hotel. Volvió solo al bar. Se sentía tonto. Triste. Hasta que tocaron la puerta de su cuarto. Era él. Sonriente, como si nada. Entró, se sentó en la alfombra, jugaron con la televisión y con las palabras. Reid era de Toronto. Estaba cansado de sus amigos. Joaquín, cansado de su soledad. Se besaron. Con una ternura que contrastaba con la brutalidad que habíamos visto en capítulos anteriores. Sin condones, sin apuros, decidieron meterse a la tina. El chico abrazó a Joaquín por detrás. Y se masturbaron lentamente, con los ojos abiertos. No fue solo sexo. Fue algo más. Al despedirse, Reid se quitó una pulsera de jeve y se la dio a Joaquín. «Para que no me olvides», dijo. Le dio su nombre y un número. Joaquín lo llamó al día siguiente. Una mujer contestó, dijo que allí no vivía nadie llamado Reid. Lo intentó de nuevo. Recibió gritos y un teléfono colgado con violencia. El número era falso. Pasaron los años. Joaquín volvió a Santo Domingo. Iba en taxi por el centro cuando lo vio. Reid caminaba solo. Pero no era el mismo. Llevaba camisa blanca, corbata negra, y una Biblia gruesa entre las manos. Lo alcanzó. «Hola», dijo Joaquín. Reid lo miró como a un desconocido. Bajó la mirada. «Lo siento, creo que se ha equivocado de persona», respondió sin mirarlo a los ojos. Joaquín insistió. Le mostró la pulsera. «¿Te acuerdas?» Pero Reid solo dijo: «Tengo que irme, estoy apurado». Joaquín le hizo adiós desde el taxi. Reid siguió caminando. No contestó el saludo. Apretaba la Biblia como si fuera su escudo. Como si con ella pudiera borrar aquella noche. Este capítulo es uno de los más íntimos y dolorosos del libro. Es un oasis de ternura en medio del caos emocional de Joaquín. Reid representa la posibilidad del amor sin culpa, del encuentro libre. No hubo violencia, ni vergüenza, ni máscaras. Solo dos jóvenes reconociéndose en el silencio del agua caliente. Pero también es una lección brutal sobre lo efímero del deseo. Reid, como Joaquín, cargaba su propio conflicto. Al día siguiente, se desvaneció. Lo negó.
Se borró. Y años después, cuando Joaquín intenta revivir esa chispa, encuentra a un hombre distinto, reprimido, encerrado en una coraza religiosa, asustado de sí mismo. La Biblia en manos de Reid no es un símbolo de fe, sino de represión. En su mundo, lo que ocurrió aquella noche no tiene cabida. Su mirada baja, su negativa, su silencio, todo grita miedo. Este capítulo nos confronta con una verdad incómoda. No basta con encontrar a alguien que te mire como tú quieres ser visto. También hay que estar listos para sostener esa mirada. Reid no lo estaba. Joaquín, tal vez sí. Y por eso el dolor. El amor gay en No se lo digas a nadie no es un cuento de hadas. Es una lucha entre deseo y condena. Entre intimidad y negación. Entre el anhelo de ser amado y el miedo a aceptarse. Joaquín conserva la pulsera. Porque para él, esa noche fue real. Fue algo. Fue alguien. Y aunque Reid se niegue a recordarlo, Joaquín no puede ni quiere olvidar. El actor. Joaquín, ahora con un programa en la televisión peruana, usó su rol de entrevistador para conocer a alguien que lo fascinaba desde la pantalla, Gonzalo Guzmán, actor de moda, estrella de telenovelas, ídolo de multitudes. Cuando lo llamó para entrevistarlo, Gonzalo aceptó encantado. Incluso le pidió que pasara por él. Después de todo, pensó Joaquín, trabajar en la tele tiene sus ventajas. La entrevista salió bien. Gonzalo habló de Rocío, su enamorada. La adoro, ella es todo para mí. Mandó un beso volado a la cámara. El público aplaudió. Era el novio perfecto, en televisión. Pero apenas terminaron de grabar, la otra cara de Gonzalo emergió. Afuera, rodeado de fans, pasó de la sonrisa al insulto en segundos. Y cállense, carajo, cholas de mierda, gritó. Subió al auto, furioso. Y con esa mezcla de encanto y desprecio, empezó el juego que atraparía a Joaquín. Gonzalo es el arquetipo del hombre dividido. El que necesita mantener una imagen pública de heterosexualidad intachable, mientras vive en secreto sus verdaderos deseos. Frente a las cámaras, besa la palma de la mano y le manda un besito en el ombligo a Rocío. Pero cuando las luces se apagan, busca la compañía de Joaquín, sin culpa, sin pudor. Durante una salida, la tensión crece. Gonzalo menciona rumores sobre Joaquín y otro actor. Quiere saber si son ciertos. Y, con nerviosismo disfrazado de broma, le lanza la pregunta clave. ¿Tú eres del ambiente? Joaquín responde con evasivas. Pero la verdad ya está flotando en el aire. Gonzalo, por fin, confiesa. Tú me gustas. Joaquín le responde en voz baja. Tú también me gustas. Se besan. Se abrazan. Se acuestan. Y Gonzalo, entre susurros, admite algo más profundo. Nunca me había gustado un chico como me gustas tú. Al día siguiente, Joaquín le pregunta por Rocío. Gonzalo cambia de tono. Habla de ella con afecto, incluso con ternura. Pero en su discurso aparece la contradicción. Rosy cacha riquísimo, pero no se compara con un polvo homosexual, más puro, más romántico. Aquí, Bali pone en evidencia la doble moral de los hombres bisexuales enclaustrados en una cultura que les exige ocultar una parte de sí para mantener su hombría. Gonzalo no quiere que Rocío sepa la verdad. No porque no la ame, sino porque la subestima. Porque cree que las mujeres no deben enterarse de ciertas cosas. Esas cosas quedan entre hombres, dice. Un pacto de silencio machista. Cruel. Cobarde. Semanas después, Joaquín se encuentra con Rocío en una discoteca. La lleva a su departamento. La provoca. Ella se resiste. Él insiste. Y entonces, la hiere con la verdad. Gonzalo te ha sacado la vuelta. Conmigo. Rocío no lo cree. Rompe un disco. Llama a Gonzalo. Le cree a él, no a Joaquín. Lo insulta. Y se va gritando. O Joaquín Camino es un maricón. Una loca perdida. Y el círculo se cierra. Gonzalo y Rocío lo borran de sus vidas. Cuando se casan, Joaquín les envía un disco de regalo. El mismo que Rocío había roto. Ella se lo devuelve con una tarjeta. Métete este disco a donde no te caiga el sol. Este capítulo de la novela es una obra de teatro íntima con tres actores que no pueden decir la verdad. Joaquín ama, pero lastima. Gonzalo desea, pero miente. Rocío cree amar, pero no sabe a quién.
Todos son víctimas de una estructura que no permite la ambigüedad. En un mundo donde el deseo homosexual es tabú, la mentira se convierte en la única estrategia de supervivencia afectiva. Pero esa mentira, como todas, tiene un costo. Y ese costo es la soledad. ¿Quién es más cruel? ¿Joaquín, por decir la verdad sin piedad? ¿Gonzalo, por esconderse tras su novia? ¿Rocío, por no querer ver lo evidente? Esta parte del libro no nos da respuestas. Solo nos deja preguntas, y una certeza dolorosa. En Lima, en los años 90, ser gay significaba ocultarse, mentir, y a veces, traicionar. Incluso a quien más se ama. La conquista de Madrid. Todo comienza con una conversación entre Joaquín y Juan Ignacio. Hablan del Perú con una mezcla de desencanto y esnovismo. Juan Ignacio, convencido de que el país está en decadencia, le suelta a Joaquín que este país está lleno de perdedores, y que él no es uno de ellos. Por eso quiere irse, y rápido. España aparece como una promesa de redención. Y en medio de la charla entre bromas, té, y un aire de confidencia cómplice, se hace una propuesta: irse juntos. Irse a vivir a Madrid, empezar de nuevo. La idea suena a escape, pero también a esperanza. Y es justo en ese ambiente de transición, de año nuevo, donde Joaquín decide abrirse. En un momento íntimo, nervioso, en la penumbra del cuarto, le confiesa a Juan Ignacio que es homosexual. Espera aceptación. Busca alivio. Pero recibe otra cosa, una mezcla de negación, incomodidad y moralismo. Juan Ignacio, aunque intenta mantener la calma, le devuelve palabras que hieren. Le dice que está confundido, que debe controlar esos impulsos, que ser homosexual es propio de perdedores. El momento, que pudo ser de ternura, se convierte en una experiencia de soledad aguda. Joaquín se siente incomprendido, y se arrepiente de haber sido sincero. Pero la contradicción de Juan Ignacio se va revelando con el tiempo. Ya en Madrid, en una noche de frío, Joaquín se mete a su cama para calentarse. Comparten oraciones, una crema para las arrugas, un espacio cálido. Y finalmente, un momento de deseo que se materializa. Juan Ignacio le pide que lo llame Verónica. Se besan. Hacen el amor. Al día siguiente, todo cambia. La negación regresa como una pared. Juan Ignacio se sacude de lo ocurrido con culpa, asco, rechazo. Niega lo vivido, lo condena, se distancia. Y sin embargo, días después, en un hotel, vuelven a encontrarse en ese mismo espacio íntimo. Se aman una vez más. La contradicción está completa, el deseo y la culpa, la aceptación fugaz y el rechazo inmediato, la ternura y la violencia verbal. La historia avanza. Terminan en Key Biscayne. Juegan tenis. Parecen haber recuperado la camaradería, pero todo estalla otra vez. Discuten, se insultan, se hieren. Juan Ignacio, ante la derrota deportiva, muestra su lado más cruel, lo llama perdedor, maricón de mierda. Joaquín, herido, lo llama Verónica por última vez, y se va. Se va solo, con el corazón roto. Este capítulo es el corazón emocional del libro. No es solo un episodio. Es una batalla entre el deseo y la vergüenza, entre la libertad y la represión. Juan Ignacio representa a ese personaje que lucha contra sí mismo. Es el símbolo del autoengaño, del miedo al que dirán, del machismo internalizado y del cristianismo culpógeno. Él se niega incluso en el instante del placer. Pide amor, pide contacto, pero luego se castiga. Es una tragedia íntima. Joaquín, en cambio, es el personaje que busca ser coherente. Quiere amar, quiere ser él mismo, pero en el proceso sufre. Su deseo de honestidad es lo que lo rompe. Cada vez que da un paso hacia su libertad, recibe una bofetada de prejuicio. El capítulo también es un retrato del clasismo limeño, de los discursos del ganador vs perdedor como justificación de la intolerancia. Juan Ignacio, con su obsesión por la apariencia, por la victoria, por los abdominales y las planchas, es la metáfora del joven privilegiado que no sabe quién es, pero está dispuesto a odiar a quienes sí lo saben. La escena del tenis es reveladora, se grita lo que no se han dicho, disfrazado de competencia. Es en ese momento donde la violencia emocional, la represión, el desprecio y el resentimiento estallan. Y el insulto final, perdedor, maricón, es la expresión más cruda de esa lucha interna que Juan Ignacio nunca podrá ganar. No es solo una crónica de un romance imposible. Es el reflejo de una generación atrapada entre el deseo y el deber, entre la tradición y la libertad. Es el retrato doloroso de lo que ocurre cuando el amor se vive con culpa, y cuando la identidad se convierte en una carga.
Y lo más triste, que al final, los verdaderos perdedores no son los que se atreven a amar, sino los que se niegan a sí mismos para agradar a los demás. Tercera parte. Una semana de vacaciones. Joaquín estaba tomando su desayuno cuando sonó el teléfono. Al contestar, se sorprendió al escuchar la voz de su padre, Luis Felipe, con quien no hablaba desde hacía meses. Su tono, inusualmente cariñoso, le anunció que se tomaría una semana de vacaciones y quería pasarla con él en Miami. Confirmó su llegada para la tarde siguiente y, como siempre, habló con ese aire militar que lo caracterizaba, usando términos como positivo y visibilidad cero. La conversación continuó con una lista de pedidos: botellas de whisky, cerveza Budweiser, jugo de tomate para sus Bloody Marys y cigarrillos Camel. Joaquín pensó que su padre parecía prepararse para un campamento, pero aceptó hacerle los encargos sin problema. Al llegar a Miami, Luis Felipe parecía más viejo y demacrado. En el aeropuerto, su trato hacia el maletero fue cruel y racista, provocando una situación tensa que Joaquín apenas pudo manejar. Bajo un sol intenso, caminaron hacia el estacionamiento buscando el carro de Joaquín, quien se perdió y se sintió nervioso, como si la presencia de su padre reviviera en él la ansiedad y el caos. Ya en el departamento, Luis Felipe pidió un whisky doble y sin agua para ponerse como nuevo. Durante la conversación, habló con desdén sobre sus hermanos y contó a Joaquín que la situación en Lima era crítica, describiendo una guerra civil en la que él mismo había recibido amenazas por no pagar cupos a los grupos terroristas. Más tarde, Luis Felipe le comunicó que él y la madre de Joaquín iban a separarse, aunque ella se resistía por sus creencias religiosas, influenciadas por el Opus Dei. Luis Felipe exigió una lealtad absoluta a su hijo, confrontando la complejidad emocional de Joaquín, quien se debatía entre el amor y la comprensión hacia ambos padres. Al día siguiente, fueron juntos a comprar armas: 4 revólveres para protegerse, incluso uno destinado a la madre, reflejando la atmósfera de miedo y violencia que rodeaba a la familia. Este capítulo expone con crudeza la tensa relación entre Joaquín y su padre, un hombre marcado por la violencia, el resentimiento y una visión autoritaria del mundo. Luis Felipe encarna una masculinidad tradicional que utiliza el poder y el miedo para imponerse, reflejando además las fracturas sociales y raciales presentes en la sociedad. La interacción con el maletero revela un lado oscuro, cargado de racismo y desprecio, que provoca en Joaquín sentimientos encontrados y una ansiedad latente. La figura del padre se vuelve, entonces, un símbolo de una realidad familiar y social compleja, llena de conflictos y contradicciones. La conversación sobre la separación matrimonial refleja un choque generacional y de valores, donde la religión y la tradición confrontan la modernidad y el deseo de cambio. La exigencia de lealtad absoluta de Luis Felipe pone en jaque la independencia emocional de Joaquín, quien se ve atrapado en medio del conflicto. La compra de armas cierra el capítulo con una imagen poderosa: la violencia naturalizada y el miedo cotidiano que afectan las vidas de estos personajes, convirtiendo la protección en una necesidad permanente y dolorosa. Joaquín recordó a su madre y, con cierta tristeza, decidió llamarla. Después de meses sin contacto, escuchó el teléfono timbrar y reconoció la voz de Irma, una empleada de su padre y su madre, quien le pasó con Maricucha. La conversación fue cálida, aunque teñida de reproches y distancia. Maricucha, alegre por la ausencia temporal de Luis Felipe, reveló que su matrimonio estaba al borde del divorcio, pero que no podía separarse por su fe religiosa, lo que frustraba a Joaquín. El diálogo dejó al descubierto la lucha interna de Maricucha, atrapada entre sus creencias y la realidad dolorosa. Joaquín, por su parte, veía a su madre como una mujer beata y antigua, mientras que la tensión entre sus padres se hacía más evidente. Luis Felipe, por su parte, irrumpió con dureza y desaprobación al encontrar los libros de Joaquín, tachándolos de libros de maricones. Le exigió que dejara esas mariconadas y se comportara como un hombre con los cojones bien puestos, sin entender ni aceptar la identidad de su hijo. Joaquín sintió vergüenza y tristeza, pero mantuvo su postura. Luis Felipe, enfurecido, intentó tirar algunos libros y luego se marchó, dejando claro que no consentiría lo que él llamaba mariconadas. Antes de irse, le pidió ayuda para cargar unas armas que había comprado para protegerse. Más tarde, mientras bebían juntos, Luis Felipe se disculpó a su manera por sus palabras y aconsejó a Joaquín que se dejara cachar por una hembra como Charitín para superar sus dudas, mostrándose incapaz de comprender su mundo interior. En la casa, la llegada inesperada de Maricucha trajo escenas de fervor religioso. Ella insistió en que rezaran juntos, apoyándose en la fe del Opus Dei, mientras Joaquín se resistía y cuestionaba la rigidez de la Iglesia, especialmente en su condena hacia la homosexualidad. La confrontación entre madre e hijo fue intensa, reflejando un choque de valores profundo. Días después, Joaquín recibió una llamada de su padre desde un crucero con una mujer cubana llamada Charitín,
con quien disfrutaba y bromearon sobre la vida. La familia se reunió en el bar de la piscina, con un ambiente tenso y a la vez familiar, lleno de ironías y reproches. Al final, Joaquín experimentó un profundo deseo de ser entendido por su madre, de explicarle que su homosexualidad no era un castigo ni una elección, sino parte de su esencia. Y que merecía respeto y amor sin condiciones. El fragmento concluye con Joaquín recibiendo una llamada y un sobre con un cheque y el número de Charitín, mientras se lidia con sus sentimientos enfrentando la compleja relación con su padre. Este fragmento revela la complejidad de las relaciones familiares atravesadas por el amor, el rechazo, el prejuicio y la incomprensión. La llamada a Maricucha pone en evidencia la distancia emocional que existe entre madre e hijo, aunque también muestra los lazos afectivos que aún los unen. Maricucha representa la fe rígida que limita la libertad y genera sufrimiento, mientras que Joaquín encarna el deseo de autonomía y aceptación. La figura de Luis Felipe aparece como un padre autoritario, homofóbico y con ideas tradicionales sobre la masculinidad. Su reacción ante los libros de Joaquín simboliza el choque generacional y cultural que enfrenta el joven. Sin embargo, el hecho de que se disculpe y ofrezca apoyo económico refleja un amor complejo y contradictorio. La tensión entre la religión y la identidad sexual es uno de los temas centrales, manifestada en el diálogo entre Joaquín y su madre, donde se confrontan la dogmática iglesia y la realidad personal del protagonista. Esta lucha interior es clave para entender la búsqueda de Joaquín por aceptarse y ser aceptado. La escena en la piscina con la familia mezcla momentos de sarcasmo, resentimiento y afecto, mostrando que, a pesar de todo, hay un vínculo que los mantiene unidos. El cierre, con la reflexión interna de Joaquín y la carta de su padre, es un poderoso símbolo del desgarro emocional y la necesidad de reconciliación consigo mismo y con su entorno. Este fragmento revela la complejidad de las relaciones familiares atravesadas por el amor, el rechazo, el prejuicio y la incomprensión. La llamada a Maricucha pone en evidencia la distancia emocional que existe entre madre e hijo, aunque también muestra los lazos afectivos que aún los unen. Maricucha representa la fe rígida que limita la libertad y genera sufrimiento, mientras que Joaquín encarna el deseo de autonomía y aceptación. La figura de Luis Felipe aparece como un padre autoritario, homofóbico y con ideas tradicionales sobre la masculinidad. Su reacción ante los libros de Joaquín simboliza el choque generacional y cultural que enfrenta el joven. Sin embargo, el hecho de que se disculpe y ofrezca apoyo económico refleja un amor complejo y contradictorio. La tensión entre la religión y la identidad sexual es uno de los temas centrales, manifestada en el diálogo entre Joaquín y su madre, donde se confrontan la dogmática iglesia y la realidad personal del protagonista. Esta lucha interior es clave para entender la búsqueda de Joaquín por aceptarse y ser aceptado. La escena en la piscina con la familia mezcla momentos de sarcasmo, resentimiento y afecto, mostrando que, a pesar de todo, hay un vínculo que los mantiene unidos. El cierre, con la reflexión interna de Joaquín y la carta de su padre, es un poderoso símbolo del desgarro emocional y la necesidad de reconciliación consigo mismo y con su entorno. En el último fragmento de No se lo digas a nadie, Joaquín llora desconsoladamente, atrapado en la angustia profunda de querer explicarle a su madre algo que nunca logró decir con palabras claras. Que su homosexualidad es parte esencial de su ser, algo con lo que nació incluso antes de nacer, algo que no es una elección ni un castigo divino. Desea desesperadamente que ella entienda que no es maricón para herirla, sino porque es su naturaleza más auténtica, y que, a pesar de todo, la ama con una intensidad que nada puede borrar. Este momento es un espejo doloroso que refleja al hombre roto detrás de la historia, al propio Jaime Valli, quien a través de la voz de Joaquín revela la lucha interna por reconciliarse con su identidad en un contexto familiar, social y religioso que lo oprime y le impone el silencio. La escena se sitúa en 1994, un Perú todavía marcado por valores tradicionales, fuertes presiones sociales y un catolicismo conservador que condena y reprime la diversidad sexual. En ese tiempo, hablar abiertamente de homosexualidad era un acto de rebeldía, un desafío a la moral dominante. Joaquín, igual que Valli, encarna esa batalla personal contra la intolerancia, contra un entorno que no solo no acepta, sino que castiga. La relación con su padre es tensa y contradictoria, el padre que rechaza, que lanza insultos y exigencias, pero que no puede evitar dejar, al final, una especie de ayuda. Un cheque con una tarjeta que simboliza ese vínculo imperfecto, lleno de amor tóxico y distancia. El gesto final de Joaquín rompiendo la tarjeta y lanzándola al viento es un acto simbólico de liberación y dolor contenido, la ruptura con un modelo paternal que no puede aceptarlo plenamente, pero que es imposible olvidar. El mar frente a él, con su inmensidad y misterio, representa ese anhelo de libertad y de aceptación que Joaquín persigue, mientras la autopista donde se detiene sugiere el camino incierto que debe recorrer. Entre la esperanza y la tristeza, entre la búsqueda de su verdad y el peso del rechazo.
A pesar del llanto, se prepara para seguir adelante, encontrándose con Peter, quien es ese refugio donde puede ser él mismo sin máscaras. Este cierre no es solo el desenlace de una novela, sino un testimonio crudo y honesto de la fragilidad humana, de la lucha contra los prejuicios y la búsqueda de amor y aceptación. Valley, a través de Joaquín, desnuda su propia vulnerabilidad, sus heridas y su valentía para enfrentarlas en un mundo que no siempre está listo para entender. En ese sentido, No se lo digas a nadie no es solo una historia de un joven homosexual en los años 90 en Lima, sino una crónica universal sobre la identidad, la familia y el coraje de vivir la verdad cuando el mundo conspira para silenciarla.